Leonardo Francisco Sánchez, que es médico de la Universidad de Rosario, neurólogo de la Universidad de Rosario, fellow en neurología pediátrica de la Universidad de París, especialista en docencia universitaria, profesor titular y emérito de la Universidad de Rosario, director de la línea de investigación en humanidades y neurociencias, del Instituto de Investigación en Neurociencia Neurovital. Él es historiador de la medicina y conferencista reconocido a nivel nacional. Bienvenido, doctor Palacios, y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Es además autor de este libro, se llama Abriendo la Caja Negra, una historia de la neurociencia, que es de la editorial de la Universidad de Rosario. Voy a conseguir. No, entonces, no, pues yo empiezo agradeciendo. Muchísimas gracias, doctor Riveros, doctor Javier Mauricio. Qué alegría vernos todos, encontrarnos en este lugar tan absolutamente espléndido. Llevaba mucho tiempo sin venir al Hospital Universitario de la Samaritana. Estuve en la inauguración del 100 y pues antes de ingresar tuvimos un pequeño recorrido que ahora ampliaremos y me siento muy orgulloso de todo lo que han logrado. Muchas felicitaciones. Además veo muchísimos exalumnos, pues alumnos de la universidad, de otras instituciones, el semillero pues una maravilla que estén haciendo toda esa cantidad de iniciativas y feliz de estar hoy aquí compartiendo con ustedes pues parte de mi pasión y pues lo que tanto me gusta que investigar sobre la neurociencia. Y pues nos pusimos de acuerdo con Javier Mauricio, amigo y exalumno directo, en buscar un tema que nos uniera un poco a todos pues dentro de mi línea y escogimos el de la breve historia del cerebro. Bueno, vamos a ver si nos pasan bien. Ok, las vamos a poner acá. Brevísimo, pero yo quiero acá rendir es básicamente un agradecimiento a nuestra universidad, porque allí los profesores podemos acceder a algo muy bonito que se llama el año sabático. Entonces yo concursé para ganar el año sabático y así fue. Y en el año 2019, habiendo pasado este proyecto, pues me puse a escribir el libro, viajé por diferentes lugares del mundo, tras las huellas de Charcot, tras las huellas de Alzheimer, de Santiago Ramón y Cajal, y eso me permitió finalmente compilar este libro, en cuya portada pues es un cuadro muy, muy famosísimo del Bosco, que se llama La extracción de la piedra de la locura, que seguramente ya lo han visto en muchos lugares, han leído comentarios y es muy, muy interesante y pues habla de lo que es abrir la caja negra, mejor dicho, a lo que se dedican ustedes, qué maravilla, admiración, algo muy, muy importante. Bueno, si miramos un poquito cuándo fue la primera mención que se hace del cerebro como una estructura, esperen porque acá, a ver, acá. La primera mención realmente viene de los egipcios y es algo muy lejano. Estamos hablando, pues, de que esto está en el papiro de El Mismit y data de 1700 años antes de Cristo. Esto es realmente hace mucho, pero muchísimo tiempo. Y ya en ese papiro, pues, los jeroglíficos, una vez traducidos, se vio que había descripción de las consecuencias de IACM que comprometían el cerebro y básicamente lo que veían es algo pues, que parece muy obvio hoy, pero no lo era tanto así, y es como las lesiones de un lado producían compromiso del otro, y en la medida que podían, pues trabajaban los neurocirujanos de la época para tratar de curar a las personas que habían sufrido de esos traumas. El jeroglífico que identifica al cerebro es este. El jeroglífico que lo identifica es este, y eso, de alguna manera, en el lenguaje de esa época de ellos, una de las más antiguas culturas de la humanidad, eso representaba así. Ellos, y pues los grupos antiguos que estaban empezando a trabajar en anatomía y de alguna manera en fisiología del cuerpo humano, consideraban que las funciones mentales no tenían lugar en el cerebro. Todos, básicamente, unánimemente, todos pensaban que eso ocurría en el corazón. Y por eso, cuando había momificaciones, ellos extraían diferentes órganos del cuerpo y los ponían en unas vasijas que uno puede ver en diferentes museos, pues para que acompañaran a la ellos tenían una vida después de la vida, que lo acompañaran, las famosas momias, todo lo que ocurría, pero el cerebro no tenía mayor importancia para ellos, eso les parecía que no, era un órgano que no era importante como sí lo era definitivamente el corazón. Si miramos esto, y lo paso pues rapidísimo, porque esto daría lugar a otra conferencia completamente, aparece algo que se llamó la teoría cardiocéntrica, que se oponía pues a la que ganó, a la que manejamos hoy, que es la teoría cerebrocéntrica, pero al principio definitivamente no creían que fuera así. Y hablando ya un poco de cultura occidental, uno de los
más asiduos defensores de la teoría cardiocéntrica fue ni más ni menos que Aristóteles. Yo no me imagino lo que decía debería ser para uno debatir con un personaje como Aristóteles. Estaba condenado a ser derrotado en un diálogo. Y el señor decía, el corazón es la acrópolis del cuerpo. Y pues tenían una serie de razones, todos. Los de esa época decían, mire, hacían vivisecciones. Eso ya es algo en lo que decían, bueno, el cerebro lo tenían frío, decían ellos, mientras que el corazón era tibio. El cerebro era inmóvil, el corazón era palpitante. A su vez, el corazón como centro de la mente, si uno estaba enamorado, pues se aceleraba, había mariposas en el estómago, si estaba colérico, furioso, iba a pasar lo mismo. De pronto, si estaba triste, se sentía acongojado, sentía que el corazón no funcionaba muy bien, y se consideraba el centro de la mente y de los impulsos. Y digamos que el argumento más fuerte de la teoría cardiocéntrica es que decían, ¿qué le pasa a un ser humano si le para el corazón? Pues se muere. Entonces, el corazón es la acrópolis del cuerpo. Decían finalmente, entonces había que ponerle alguna función al cerebro y decían que era el refrigerador de los espíritus físicos que emanaban del corazón, y a uno le parece increíble, pero lo estudió así. Más o menos 1500 años, 15 siglos pensando que eso era así. En otra charla que dicto por ahí de emociones, esto dejó pues una cantidad de consecuencias en el lenguaje mundial, en el que se habla, uno dice, por ejemplo, que le rompieron el corazón, que habló con el corazón en la mano, que es una persona que no tiene corazón, que tiene un gran corazón, y eso se quedó y se quedó y se quedó en el lenguaje coloquial, un poco desde la época de todas estas cosas que pasaban. Ahí se viene una cosa interesantísima, y es que hay tratados sobre la ubicación del alma en el cuerpo, empezaron a buscarla, decían uno es cuerpo y alma, el alma debe estar en algún lado. Entonces allí aparecieron los religiosos, pero dentro de ellos uno que pues, es muy interesante, y se trata de Agustín de Hipona, que es San Agustín, pero otros religiosos, esto surge de la religión católica específicamente, consideraron que el alma sí estaba en el cuerpo y que además estaba en el cerebro. Eso es algo muy interesante, pero eso no cuadraba muy bien que estuvieran dentro del tejido cerebral, sino en unos espacios que ellos consideraban vacíos, pues son los que tienen líquido cefalorraquídeo. Pero estábamos todavía muy lejos de que se descubriese el líquido cefalorraquídeo y se habló de los ventrículos. Y esto dio origen a algo que también duró durante bastante tiempo y se llamó la doctrina cavitaria. ¿Por qué ubicar el alma en la cabeza? Está en la cabeza, es incorpórea y está en las cavidades cerebrales y no en el tejido cerebral, que es sólido, pero sobre todo es comestible. Yo nunca lo he comido, pero hay gente que come algo que se llama torta de sesos. Entonces decían, pues no se puede comer un tejido donde esté el alma, eso no está bien. Hay que ponerla en un lugar intangible y eran los ventrículos. Si miramos un poquito más sobre estos ventrículos, llegamos a un gran personaje, ¿no? Galeno de Pérgamo. Esto tiene que ver un poquito con algo que vamos a ver a lo largo de la charla, pero que es muy conocido por todo el mundo, y tiene que ver con los apellidos toponímicos, los apellidos que tienen que ver con el lugar donde uno nació. Galeno de Pérgamo, porque nació en una región del Asia Menor que se llama Pérgamo, que es famosa, entre otras cosas, porque allí se originó el pergamino. Entonces, Galeno de Pérgamo, médico de gladiadores, que posteriormente termina siendo médico del emperador, y pues un personaje maravilloso de la medicina, hasta el punto que a los médicos lo dicen galenos. Dicen el galeno intervino a tiempo a la persona y le salvó la vida, pero él consideraba que el encéfalo humano, todo el mundo tenía 3 ventrículos. Y ya Nemesios en el siglo V, basado en esto de la teoría cavitaria, le atribuyó a cada uno una función específica. Como eran 3, al anterior repuso la imaginación y todo lo que tenga que ver con sensaciones. En el medio estaba la reflexión y en el posterior la memoria. Y aquí me doy un gran salto. Hay muchos dibujos de la Edad Media muy interesantes, van a encontrar cantidades de cosas, pero quiero mencionar muy brevemente a Leonardo da Vinci. Nuevamente un apellido toponímico. Él nació en Vinci, que es una ciudad pequeñita, un pueblito, a 25 kilómetros de Florencia, y por eso lo conocemos como Leonardo da Vinci. Él pues, hizo todo. Hizo absolutamente de todo lo que a uno se le ocurra, incluida la anatomía e incluidas algunas cosas de neurociencia. Él y todos eran buenos conocedores de la anatomía del cuerpo humano, pues para esas esculturas y pinturas que lo dejan a uno sin aire, que están un poco por toda Europa y un poco por todo el mundo. Él se dedicó a estudiar anatomía, con todas las de la ley. Y pues eso implica, entre otras cosas, y celebro porque me estaban mostrando la resolución en la que ustedes van a tener la oportunidad de aprender y hacer aquí trabajos, disecciones, cosas relacionadas con neurocirugía, con cadáveres. Entonces, para eso, pues hay que estar con cadáveres. Entonces, este dibujante, anatomista, arquitecto, ingeniero, todo lo que ustedes quieran,
se metió a hacer disecciones, que esto tenía de largo y de ancho porque todavía la religión se metía mucho con eso de las disecciones, a veces tocaba escondidas, a veces no, y no era muy bien vista la gente que hiciese disecciones. Y él, por lo menos se sabe que hizo 30 disecciones en ciudades donde él vivió. En Florencia, en Milán, donde pasó muchísimo tiempo, 17 años, y un periodo en Roma. Y se unió con un anatomista que se llama Marco Antonio de la Torre, con el deseo de publicar un libro. Él tuvo muchísimos deseos inconclusos, y eso lo sabemos todos, pero alcanzó a dejar 1500 dibujos. Eso es una cosa absolutamente impresionante. Y un número enorme de textos sueltos. Esos textos de él, pues, que se consiguen, todavía por ahí tienen un costo absolutamente extraordinario, y valga la pena notar que a la realeza inglesa esto le interesaba mucho, y 600 de los dibujos de anatomía de él están en algo que se llama la Galería Real de Inglaterra. Es una imagen icónica de las que hizo él, que se conoce como el hombre de Vitruvio o el estudio de las proporciones humanas. De cuando en cuando, en la Galería de la Reina sacan los dibujos de él y hacen exposiciones. Esta es una de ellas. Ver a esta joven mirando de cerca un cuadro nos permite darnos una idea de las dimensiones de estos dibujos. Son pequeños, son hechos en diferentes técnicas, y pues no hay tiempo, pero si uno va a comparar cómo se representaba un feto en el útero en ese momento a cómo lo representa él, pues él lo representa de forma perfecta, básicamente. Pues porque una de las disecciones fue una madre gestante cuyo bebé no alcanzó a nacer, llega a ser el dibujo perfecto. Hay uno del cráneo humano y hay unos pocos de neuroanatomía que les voy a mostrar. Son muy poquitos. En esta otra, pues se ve un poco las imágenes, de hecho, la imagen que eligieron para esta exposición, que fue hecha hace mucho tiempo, fue este cráneo humano, en el cual es muy interesante ver cómo una parte está disecada con los senos paranasales. Se ve todo muy bien, hasta un diente dejo por acá, y del otro lado pues se ve el rostro, y de ahí para adelante vienen muchas más. Por aquí aparece una persona que sostiene con guantes el cuadro original. De manera que uno puede ver que es relativamente pequeño, son formatos de ese tamaño, y algo pues característico de él, ustedes lo empiezan a ver aquí abajo, y es su famosa escritura criptográfica, una escritura que él hacía de derecha a izquierda, que medio se puede leer contra un espejo, pero que tenía unos grafoelementos que él mismo diseñó, y que parte de ello eran secretos que él tenía, que no se han podido descifrar totalmente, especialmente por una faceta increíble que él tuvo, y de ser un ingeniero militar que diseñó unas armas espantosas. Uno dice un hombre que compraba aves en el mercado para después dejarlas libres, que era vegetariano estricto, porque él decía, ningún cadáver puede comerse lo uno que esté dentro de nuestro cuerpo. Era capaz de diseñar unas armas bélicas aterradoras que incluyen muy bien el submarino, incluyen el tanque de guerra, incluyen máquinas voladoras. Y él decía, donde esto caiga en malas manos, pues los diseños se pueden convertir en cosas muy graves. Pero él lo hacía por encargo de sus patrocinadores, de sus mecenas. De lo que tiene del cerebro, hay dos dibujos muy interesantes que ustedes ven acá, y pues, no, pues aquí hay tantos anatomistas y felos. En esto pues uno ve muy bien cómo quitó la carota craneal, extrajo todo con meninges de los globos oculares, el chiasma óptico, los nervios craneales, de ahí para abajo todo con nombres, designaciones, y arriba nuevamente lo que era el ver, tallo cerebral, médula espinal, pares craneales, globos oculares y sus famosos 3 ventrículos. Uno los ve ahí muy bien. Él en esas hojas era prácticamente seguro, tenía un déficit de atención, y de pronto dibujaba un pájaro, o dibujaba una flor, o dibujaba algo. Acá dibujó un aparato urogenital, estando en el Hospital de la Samaritana, que fue fundado por urólogo. Pues es curioso, pero pues no tiene nada aquí. Los testículos. Entonces, él no tenía problema en mezclar diferentes cosas en los cuadros. No eran cuadros, eran realmente anotaciones y dibujos anatómicos muy importantes que se conocen como los Códex de Leonardo da Vinci, y son más de 17.000 páginas que están distribuidas un poco por todo el mundo. Una cosa realmente fascinante y espectacular. Este es el más conocido de él, sobre los 3 ventrículos, se llama Estudio sobre el cerebro. Pues es fascinante esto, ¿no? Un corte sagital muy bien hecho, las meninges, el cráneo, el hueso del cráneo, digamos, de cabellos de la persona, el nervio óptico, de alguna manera, el globo ocular y el nervio óptico comunicándose con los 3 ventrículos. Él adhirió a las teorías de la época. El anterior para imaginación y sensaciones, el medio para la reflexión posterior, y nuevamente con su habilidad absolutamente extraordinaria, un corte transversal. En el corte transversal, globos oculares, hay un poquito de chiasma como tal, que después se ve
nuevamente los 3 ventrículos, y eso es, digamos, parte de lo que él dejó sobre el cerebro, dejó mucho más, pero grosso modo esto es parte de lo que él dejó. Nuevamente en el Renacimiento aparece un personaje del que creo que todos hemos oído hablar en algún momento de la historia de la medicina, que se llamaba Andrés Besalio, era un médico belga, que se conoce también como Besalio de Bruselas, porque había nacido en Bruselas, él estudió en París, allí él quiso empezar a hacer trabajos muy grandes de anatomía que fueron bien recibidos, porque se leía a Galén. Y cuando digo se leía, era que se leía. Las disecciones anatómicas con el cadáver eran hechas por un prosector. No estaba bien visto trabajar con las manos. Los médicos no debían trabajar con las manos. Los cirujanos no eran tan bien recibidos por el tema de que trabajaban con las manos. Y arriba, en una cátedra, de hecho así se llaman las cátedras, están arriba, como en las catedrales, el profesor leía a Galén. Y lo que él iba leyendo, el prosector se lo iba mostrando a los estudiantes. Entonces, cuando él dijo, yo quiero hacer las disecciones y comprobar lo que hizo Galén, casi que lo echaron de París. Entonces, él empezó a buscar un lugar donde llegara a poder hacer su trabajo y lo consiguió en Italia, en la Universidad de Padua. En la Universidad de Padua se metió en un proyecto gigante, bellísimo, espectacular, que era escribir un gran tratado de anatomía. Culminó el tratado en 1542 y es la famosa fábrica humana, el Humani Corporis Fabrica, y en agosto de 1543 ya aparecen impresos los primeros ejemplares. Les voy a hacer una invitación a que yo sé que cuando uno está de estudiante de pregrado, de posgrado, trabajo, todo, le queda poco tiempo para ir a mirar los libros de historia de las bibliotecas. Pero nosotros tenemos un facímil, idéntico, de uno de los del Humani Corporis Fabrica. Está allá en la Quinta Mutis. Cuando quieran van, está en el tercer piso, en los libros de historia lo van a encontrar y puede uno tener en sus manos algo aproximado a lo que era, pues, con un facímil, pero ahí lo tenemos. Y entonces vámonos al libro séptimo. El libro séptimo está hecho sobre el sistema nervioso central y órganos de los sentidos. Aquí ya vemos otra dimensión de dibujos. Son unos dibujos absolutamente hermosos. Él los hizo muchos con una persona que se llama Juan de Calcata. Y pues aquí no me detengo en detalles, aquí hay neuroanatomistas, pero ustedes ven bien cómo pues se ven las medidas hacia abajo, las circunvoluciones, se ve todo perfecto. De aquí para arriba, aquí pues se para, se ve allá al fondo. Cuerpo calloso, se puede ver muy bien una cantidad de cosas. Aquí hay uno de la base del cráneo, en donde hay todavía errores. Había unos pares craneales que no habían sido identificados. Digamos que acá como en el centro se ve como una maraña, por el bulbo raquídeo y la protuberancia, pero de todas maneras hay avances muy significativos, globos oculares, quiasma óptico se ve pero muy bien, y por aquí ya quedan algunos aportes reales de lo que trae el libro. En cavidad craneal, una descripción muy bien ya de los 4 ventrículos, ahí se deja la idea de que eran 3, frente a la concepción que había de la época. Él fue la primera persona que describió claramente qué es la sustancia gris, qué es la sustancia blanca, por lo menos desde su aspecto macroscópico, porque no se había descubierto el microscopio. No había ninguna posibilidad de lejos de el tejido cerebral. Y dejó una imagen buena de la glándula pineal y de los folículos marianos. Ahí tenemos un poquito, pues, el aspecto de esto. Y me voy a pegar un brinco para otro filósofo, así como Aristóteles. Es evidente que ni Aristóteles ni René Descartes hicieron nunca disecciones, pero se metieron a hablar del cerebro y del cuerpo humano y de la fisiología humana, eran capaces de hacer eso. Y en él es muy interesante lo que hizo. Él le dio una importancia grandísima a la glándula pineal, pero enorme, y está suspendida en medio de los ventrículos, está en un lugar estratégico de nuestro cuerpo, decía él, se llena de espíritus animales que iban hacia la sangre por una red vascular que la rodeaba. Esos espíritus animales inflaban los ventrículos, mezclaba un poco todo lo que se sabía hasta ese momento, y veamos un poquito cómo definía él estos espíritus, como un aire o viento muy fino que circulaban por nuestro cuerpo. En las disecciones anatómicas, las arterias, pues para quienes hemos aprendido con cadáveres la anatomía, sin sangre adentro. Entonces se consideraba que por las arterias circulaba aire. De hecho, la tráquea se llama tráquea arteria. Entonces ellos decían, el aire circula por el cuerpo. Pensaban en eso. Y en las venas, que se quedaban colapsadas y con sangre adentro. También decía él, y él es importantísimo, el dualismo cartesiano, mente y cuerpo, que la mente y el cuerpo son entidades distintas, pero tienen un punto de unión. Y para él, ese punto de unión era la glándula pineal. Hoy en el dilema mente, cerebro, mente, cuerpo, pues donde se hace ese dualismo es en el cerebro, pero para él era en la glándula pineal. Y decía, esta glándula es la sede del sentido común, la imaginación, la memoria,
y el origen del movimiento corporal. Veamos más cosas de él. Interesantísimo, porque quitó ojos, pues no hay quiasma óptico, los dos nervios se tocan, pero no hay quiasma como tal. Y pues aquí uno ve un poquito la fisiología, de acuerdo a él, está la flecha, hay óptica, bien de por medio, el cristalino, todo entra y pues pasa por los nervios ópticos. Estas pequeñas disciplinas que son muy interesantes, como la transmisión de un impulso, que para él terminaba llegando hasta la pineal. Y nuevamente, como él consideraba que la pineal era la más importante, pues aquí vemos algo muy, muy interesante. Y es que el sujeto quería tocar la flechita, pues el impulso le iba a llegar allá. Él ya describía algo que llamaba el tubo nervioso. Por el tubo nervioso bajarían unos impulsos de los espíritus animales que llegarían al músculo y el músculo haría que uno fuera capaz de coordinar un movimiento para tocar las flechas. Es muy interesante porque había cosas de neurofisiología que empezaban a esbozarse de un señor que no era médico y que pues le dio por hacer una serie de propuestas. Y es indudablemente el precursor del concepto del reflejo de retirada. El dibujo está trabajado por el dibujo original es de él. Y es muy parecido a este en blanco y negro en que él dice, una persona se acerca y su pie toca el fuego. El fuego produce vibraciones, comillas, en la piel del pie, hablando de receptores, pues de una cantidad de cosas. La vibración viaja hacia el cerebro por el tubo nervioso. Ahí está el viaje hacia el tubo nervioso. Llega a los ventrículos. En los ventrículos un poro libera los espíritus animales que descienden por el tubo nervioso y hace que se retire el pie. Pero es un reflejo de retirada de la época, del momento, y pues son precursores en torno a esto. Me voy a ir a unos que trabajan con la mente y que es muy interesante. De pronto he hablar de la frenología. Pero frenos quiere decir mente. Por eso se habla de frenocómico, de la persona incómoda, de oligofrénico. Pero frenos es mente, hasta el punto, no hay tiempo hoy. Pero así como en un momento se habló de que la mente probablemente estaba alojada en el corazón y no en el cerebro, hubo otros que pensaron que estaba alojada en el diafragma. Pues todos sabemos del nervio freno, del diafragma, y de ahí viene esto de que se consideraba que la mente tiene que ver con, pues, ni más ni menos que con el diafragma y que esto está relacionado todo. Entonces apareció una pseudociencia que no deja de ser interesantísima para estudiar. El precursor, líder de esto a nivel mundial, fue un médico y anatomista alemán que se llamaba Franz Joseph Gall. Él fue expulsado de su país por sus ideas y por todo lo que él exponía. La religión le dijo, usted aquí no sigue mostrando esas cosas tan raras que hace. Y encontró un país donde eran un poco más libres de pensamiento, que es Francia, y se trasladó a vivir a París. Ahí vemos un par de retratos del señor, que era un anatomista destacado. Publicó un libro de anatomía y específicamente de neuroanatomía, anatomía y fisiología del sistema nervioso en general y del cerebro en particular. Es el tercer volumen donde habla de la fisiología del cerebro, 1800. Primero que todo, era un médico, era un neuroanatomista destacado con un libro muy bien publicado, muy bien hecho. Pero entonces ahí le viene una idea que es maravillosa. Esa idea hoy no es nada loca para nosotros, pero en ese momento era tremendamente novedosa. Él decía, el cerebro es el órgano de la mente, ahí va de la mano con muchos más, pero hay áreas que representan cada función de la mente. Eso ya es muy interesante, porque ya el hombre empezó a hablar de, pues, de áreas específicas. Pero aquí es donde el hombre sí la embarcó. Digo que las protuberancias del cráneo permitían evaluar desde la infancia los atributos de cada persona. Y voy a permitirme hablar en el siglo XXI de que cuando uno dice que una persona tiene la frente amplia, de pronto es como inteligente, o al revés, que si una persona es que ese no tiene dos dedos de frente, es que la tiene muy chiquita. Eso proviene desde la frenología. Entonces él dijo, el frenólogo, porque era una disciplina, le palpa la cabeza a una persona y de acuerdo a las protuberancias ya sabe lo que está pasando dentro de las áreas del cerebro. Y por ejemplo, en un niño puede pronosticar si va a ser matemático, médico, militar, sacerdote, por unas cosas que estaban allá adentro. Esto básicamente fue una pseudociencia. Todo el mundo acepta que estaba mal, pero no fue aceptada en el ámbito científico. Él trató de entrar a la Academia Francesa, eran 17 miembros y uno votó por él porque era paciente de él. Y no fue realmente. Pero tuvo seguidores tremendos, tremendos. En Europa, tremendísimo, en Francia, en Irlanda, y en Estados Unidos se crearon sociedades de nefrología, diarios, journals, él iba, viajaba, bueno, una cosa absolutamente extraordinaria, y aparecieron caricaturas de eso, que parece un frenólogo moviendo la cabeza a una persona, y pues todo lo que podía ocurrir allí. Diseñaron un aparato para ello que se llamaba el craneómetro, y por acá nuevamente una burla de un frenólogo, de un señor
muy elegante que lleva el hijo, que está como desesperado con las manos en los bolsillos, y le está midiendo la cabeza, anatomía comparada con otros para poder pronosticar lo que él iba a hacer. Y de ahí vienen unos dibujos divinos, que se llaman las cabezas simbólicas. Esta es una en la que no se ve muy bien, pero la dejé porque está todo, pero ahí está, ¿no? La cabeza simbólica ilustrando las facultades naturales del lenguaje específicamente. Pero en esta el detalle se ve mucho mejor y es divino. Es divino, el tiempo no nos lo va a permitir, pero por aquí estaba la alimentación de un señor todo gordito. Debe tener alguna alusión subconsciente al delicioso desayuno que acabamos de consumir. El orden, el color, el peso, el tamaño, lo que quieran, la historia, la memoria, el tiempo, entonar elementos, y de ahí miren ustedes todo lo que quieran, todo lo que quieran. Él ubicó el amor y el amor conyugal y la capacidad anatómica en la región. Entonces la gente iba ya que le palparon a ver qué tal andaba así. Pero había detractores, pero no, está mal. Sí, esa vaina no puede ser así. Entonces digo, bueno, pues que no. Entonces, a ver, un duelo. Y el duelo que hicieron era que cogieron unos gatos, les operaron y les quitaron el cerebelo. Si les quitamos ahí lo que hay detrás, no sabían muy bien qué era, y sobreviven los gatos, pues miramos qué tal queda la capacidad amatosa. Pues atáxicos y todo seguían con capacidad amatosa. El hombre no iba bien, ¿no? Había cosas que no le cuadraban, pero es espectacular. Eso sí, no hay nada que hacer. Cayó en un desprestigio absoluto, pero digamos que históricamente es muy valioso por haber sido la primera persona en creer que hay áreas que están allí. Y bueno, pues de él ya viene, unos añitos después, la descripción del área, realmente de la primera área funcional del cerebro, y arranca algo que seguimos hoy en el debate, y es la teoría localizacionista. En esta teoría localizacionista, el papá de la teoría localizacionista, que además está en neurología, está en neuroanatomía, está en psicología, está en neuropsicología, pues era Paul Broca. Paul Broca era médico, era neurólogo y era antropólogo. Él andaba midiendo cabezas de personas de todas partes del mundo, y no me pregunten por qué, pero logró conseguir 120 cabezas humanas, no cráneos humanos, cabezas decapitadas con bigotes, sombreros, cosas, y las tenían coleccionadas, tenían 120, además de una cantidad de animalitos, de cerebros de todas partes. Pero era inquietismo, fue fundador de la primera sociedad antropológica en el mundo, que era la Sociedad Antropológica de París. La iglesia lo perseguía permanentemente porque consideraba que lo que hacía todo el tiempo era pecado, entonces el se escondía por ahí, de todo. Pero en la parte neurológica, eso sí, ¿para qué? Pero tremendo el señor. Tuvo un paciente que se llamó de Bourne, que le pusieron TAN en 1861. La razón de ponerle TAN al señor de Bourne, que tenía una lesión frontal izquierda, ya vamos a ver un poco qué era lo que pasaba, era que el señor entendía todo lo que le decían y reconocía todos los objetos, pero no los podía nominar. Pues tenía una fascia motora. Pero entonces, cuando le decían cómo se llama esto y le mostraban un reloj de bolsillo, decía, tan. ¿De qué color tengo los ojos? Tan. ¿Cómo se llama un botón? Tan. Entonces se llamó Monsieur Tan. Se quedó el señor Tan en el hospital. Y este hombre, que ya venía investigando mucho sobre posibles ubicaciones en el cerebro por otros pacientes que tenían, dijo, eso va a estar en el lóbulo frontal izquierdo, pensó él. Y pues la única manera de comprobarlo suena tenaz, pero así fue, que el nacimiento del razonamiento anatomogénico exacto y de la localización de las áreas era esperar a que Tan se muriera. Tan se demoró 21 años enfermo, y este hombre dependiente, hasta que se murió y tenía una lesión frontal ahí, aparentemente era un tumor de niño, pero se murió. Él cogió el cerebro, se lo llevó para la sociedad antropológica y ahí queda la primaria del lenguaje, área que ya se conoce como fascia de Broca, y bueno, de ahí para todo ya sabemos lo que viene de ahí, y lo que él describió del área de Broca. Esto ocurrió en 1861, y miren que poco tiempo después, en 1874, un médico anatomista alemán, Karl Wernicke, hizo, pues, aquí el uso del idioma es difícil. Él indicó un trabajo publicando la existencia, miren esto también, un centro para las imágenes auditivas de las palabras. Es una manera espectacular de describir un área del cerebro. Y se descubre la área de Wernicke, y de ahí para adelante, pues, la fascia de Wernicke. Entonces ya se viene una fiebre por ubicar y ubicar y ubicar cosas. Como me toca a grandes saltos, pues les muestro algo muy, muy interesante que ocurrió en Estados Unidos. Y pues que todos aquí conocemos, pues que es el extraño caso de Phineas Gage, digamos, un obrero de una compañía que hacía excavaciones para sacar carbón, y el señor, apilando pólvora para poder hacer una explosión controlada, le falló el asunto de una barra
enorme, estalló, la barra se volteó, pues aquí ven ustedes por dónde entró y por dónde salió. Él voló más o menos 2,5 metros hacia atrás, la barra voló 12 metros hacia atrás y cayó ahí. Y todos los compañeros dijeron, se murió Fineas. Pero Fineas se paró con el hueco en la cabeza, se limpió el polvo y dijo, ¿qué pasó? ¿Qué pasa aquí? Y todos no podían creer que el señor ahí con un hueco en la cabeza estuviera hablando así. De ahí para adelante vienen muchas cosas. En el libro está narrado por todas partes que casi se muere, no había antibióticos, allá un médico llegó, le hizo lo que pudo y el señor quedó vivo. El hecho es que el señor quedó vivo. Y pues es un ejemplo increíble de para qué en principio sirven algunas áreas del lóbulo frontal. Su personalidad cambió, él era dócil, tranquilo, amable con todo el mundo. Se volvió grosero, irreverente, espantoso y ya pues perdió el trabajo. Hizo muchas cosas más, se volvió un personaje de circo, con la foto que les mostré, ya se las vuelvo a mostrar, exhibiendo su barra y contando lo que le pasó sin el ojo, con la cabeza vuelta a nada. Terminó por América Latina y fue conductor de diligencias en Chile. Después se devolvió a Estados Unidos, él tenía una epilepsia, pues. El manejo de la epilepsia en esa época era muy pobre desde el punto de vista farmacológico, le fue muy mal y murió por un estatus epiléptico muy joven, a los 38 años. El cráneo y la barra están en uno de los museos de la Universidad de Harvard. Aquí están las imágenes de él, de las imágenes donde están guardaditas, como tal, pero algo bien chévere, es que algunas cosas antiguas se pueden como traer a tiempo presente y hacer trabajo sobre ellos. Entonces, un par de investigadores muy reconocidos que son de origen portugués, se llaman Antonio y su esposa Ana Damasio, ahí aparecen ellos dos, hicieron un trabajo que está publicado en 1994 haciendo una reconstrucción tridimensional de qué le pudo haber pasado a él, por dónde ha podido pasar la barra y qué ha podido ocurrir con él. Pero pues básicamente se empiezan a ver unas cosas pues que hoy sabemos bien, y es que la circunvolución prefrontal de alguna manera se ejerce un control muy importante sobre impulsos que provienen de nuestro cerebro emocional. Esto de la localización, pues es fascinante, ¿no? Ahí vendrá el descubrimiento de una cantidad de áreas. Yo traje un par de ejemplos, pero hay gente que sigue diciendo, no, hay cosas que nunca vamos a descubrir dónde están. De pronto, si uno se pregunta en qué área del cerebro está ubicada la esperanza, y si uno decide, ¿dónde estará eso? Y de ahí lo podríamos llevar a mucho más. Sí hay unas áreas primarias claramente identificadas, que se pueden ver por muchísimas cosas hoy con imágenes funcionales, pero hay gente que decía que no, desde el mismo momento. En esa época ya había gente que no. Entonces, un precursor de la psicología médico, ahí está el nombre, decía, no vengan con tanta cosa en localizacionismo, el cerebro funciona como un todo, es el órgano de una mente unitaria y no lo pueden diferenciar por pedacitos. Aquí está él, y por aquí está el libro de propiedades eficientes del sistema nervioso, 1824, es publicado unos pocos años después del que vimos de la frenología. Bueno, llegamos al siglo XX. Aquí me salgo una gotita de la pura historia del cerebro, pero ¿cómo no vamos a hablar del descubrimiento del tejido cerebral? Y se visualizan las células nerviosas. ¿Qué estaba pasando? El microscopio es un descubrimiento del siglo XVI, por Anton van Leeuwenhoek. Anton van Leeuwenhoek, para que se sorprenda uno un poco de la historia de la medicina, ¿alguien sabe qué profesión tenía? Él era un comerciante de telas, pero para ver la calidad de las telas, él las miraba con lupas. Perfecto, para mirar el tejido, el brocado, todo, poder hacer bien el negocio. Se le ocurrió que si juntaban algunas con un poquito de distancia, podría tener un aparato que inicialmente es muy pequeño, que tenía 200 ohmios, y descubrió el microscopio. Era un hombre inquietísimo y empezó a coger, por ejemplo, agua de un charco, y ahí empezó a ver protozoarios, microorganismos, y escribió de todo. El señor describió de todo y realmente es el padre de eso. De ahí vino el nacimiento de la histología, que se perfeccionó muchísimo. Los alemanes, unos tremendos agentes, y decían los Alpes, muchos más. Y entonces se diseñaron unos microscopios espectaculares y se describió todos los sitios, todo, el óseo, renal, corazón, piel, todo, pero el cerebro no se veía, no lo veían, lo que veían era redes, veían que se unía todo y apareció algo que se llamaba la doctrina o teoría reticular, el cerebro no tiene células, son unas redes allá enmarañadas que medio podemos ver, y eso cambió gracias a dos personajes, un italiano y un hispano. El italiano, Camillo Golgi, médico anatomista de la Universidad de Pavía, diseñó una misión, esta coloración de Golgi, además del órgano de Golgi, importantísimo, y esa tinción empezó a permitir que esta haya células. Pero no avanzó mucho más. Él era
reticularísima. Y don Santiago Ramón y Cajal, un médico rural, que nació en una población que se llama Petilla de Aragón, hijo de otro médico rural, don Santiago Ramón Jesús. Esa población tenía 900 habitantes. Este señor termina estudiando en la Universidad de Zaragoza, gran pintor, quiso ser pintor, peleaba con el papá lo cogía a chancletazos y lo volvía a la facultad de medicina. Pero él logró sublimar esto de la pintura de una manera extraordinaria, modificó la atención de Golgi, describió las neuronas tal como las conocemos. Los aportes de los dos fueron reconocidos por la Academia. El premio Nobel se les da el premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1906. De los dos, el que más brilla es Santiago Ramón. Se considera una persona de la altura de Sáquez. O sea, los aportes de él son increíbles. Un pintor de la época, cuando él gana el Nobel, Peter Sandor, muy importante, Joaquín Sorolla lo dibuja acá, pero grosso modo establece lo que conocemos. La doctrina neuronal, la neurona de dominio funcional, y anatómica del sistema nervioso, hay unos impulsos, métodos de tensión funcionales, y se gana el premio Nobel. Es un tipo increíble. Y era un súper dibujante. Entonces, con tinta china las dibujaba. Este es un dibujo de una neurona. Es impresionante porque él tenía un microscopio de la época. Ya después él ganó premios, pero el primer microscopio lo ganó con un sueñito de profesor de anatomía en la Universidad de Zaragoza. Después estuvo en la Universidad de Barcelona. Siempre se quedó en España. Y él dibujaba esto, y pues ustedes ven la neurona perfecta, pero además ven algo increíble, que son las espinas. Que la gente decía, eso es un artificio. Cuando él puso ahí las neuronas en la placa, pues no se llamaban neuronas, van a ver cómo se llaman. Le quedaron unos artificios, pues no eran las espinas, él ya las había visto y las había dibujado. Él era una persona que se había criado en el campo dibujando aves, dibujando matas y paisajes, y él era embuido de todo lo que tuviera que ver con la naturaleza. Entonces empezó a comparar la anatomía del sistema con parajes de la naturaleza. Fibras musgosas, jacintos, eflorescencias rosáceas, casi un poeta dentro de dibujos increíbles. Si alguien va por España y quiere visitar el Museo Cajal, eso está en el Instituto Cajal, de época, escribir. Yo escribí 6 meses antes y creí que no me iban a recibir. Que no contestaban. Mi sueño era ver las dibujos de Cajal. Pero finalmente me contestaron. Hay una nota de gratitud a la persona que me hizo el recorrido. Y este hombre no sabía cómo ponerle esas series. Voy a hablar en lenguaje coloquial, estaba envainado. Pero como era un poeta, era un artista, tenía alma de artista en cuerpo de investigador médico, les puso las mariposas de la vida. Divino eso. Es espectacular. Células de formas delicadas que elegantes. Las misteriosas mariposas del alma, cuyo batir de alas, quién sabe si este será algún día el secreto de la vida mental. Pero si no, una frase premonitoria que se hace de la. El hombre, si se lo propone, puede ser el escritor en su propio cerebro, cosas absolutamente increíbles. Bueno, pero no solamente hay neuronas, también hay células gliales. Él las vio y les puso el tercer elemento, no tenía tan claro qué era, pero de su propia escuela y muchos más terminaron de estudiar. ¿De dónde viene la palabra guía? En griego y Santiago diría que es liga, unión, pegamento, glue en inglés. Las descubrieron muchos. Rudolf Virchow, que lo puse por acá, Müller, Golgi estuvo en esto, Santiago Ramón y Cajal, el que se abrió y puso otro laboratorio de histología en Madrid, fue Pío del Río Ortega, y él es el que más ha trabajado en eso. Y por allá terminó un neurocirujano, del cual hablaremos más adelante, Walter Kenfield, que antes, bueno, por Estados Unidos, viajó muchísimo por diferentes lugares de Europa, estuvo con Sheridan, estuvo con Ramón y Cajal, con Pío del Río Ortega, con mucha gente importante, y trabajó en esto y publicó sobre células del sistema nervioso, y que Virchow, quien acuñó finalmente el término neuroglía. Y la palabra neurona se debe a un alemán, otro alemán, que fue Heinrich Waldeyer, quien la creó, este nuevo neologismo ya en 1891. Les cuento algo sobre el descubrimiento del primer neurotransmisor. Fue la acetilcolina, que la aisló en unos trabajos fascinantes un médico y biólogo alemán que se llamaba Otto Lewin en 1921, pero él había ido unos años a trabajar en Inglaterra con el fisiólogo y farmacólogo británico Henry Lee. En esa época ya sabían que había transmisión entre una neurona y otra. Eso ya lo sabían. Pero no sabían si la transmisión era eléctrica o era química. Y dio lugar a lo que se encuentra en la historia de la neurociencia muy bien y que se llamó la guerra de las chispas y las sopas. Las chispas, los que creían que era eléctrica, y las sopas, los que creían que era química. Terminan ganando el premio Nobel de Medicina en el 36,
ahí está Otto Lewin, por ahí está Henry Day, y bueno, solo para mencionar, de nuevo vendría el descubrimiento de otros, aquí están los principales, noradrenalina en el 46, serotonina en el 48, el GABA en el 53 y la dopamina en 1958. Ustedes ven que voy dando brincos y vuelvo al localizacionismo, pero los brincos son para que haya rigor en el cronograma histórico que estoy siguiendo. Y aparece Walter Penfield, veníamos hablando con el mercado de colegiatura, que qué chévere de pronto retomar una escritura de Penfield, pero no por lo que todos conocemos, sino otros aspectos de él, por ejemplo, como escritor. Y a él le debemos pues, la descripción del homúnculo motor, que para quienes usamos epónimos de vez en cuando es el homúnculo de Penfield. Él nació en Estados Unidos, terminó migrando a Estados Unidos, a Canadá, trabajó poco por todo Europa, trabajó en Alemania, trabajó en Inglaterra, trabajó en España, una formación absolutamente completa, y es uno de los fundadores del Instituto Neurológico Montreal en 1934. Y haciendo estimulación cortical en pacientes despiertos, que para ese momento se llamó el método Montreal, era algo muy novedoso, creó pues el programa de cirugía de epilepsia con unos aportes grandísimos en neurocirugía y en neurociencia básica. Él perfeccionó el procedimiento hasta un punto muy grande y hay trabajos muchísimos de memoria, de todo lo que ustedes quieran. Sensaciones, percepciones, pero nada más conocido es el homúnculo motor. Para hablar de él y su grupo en epilepsia, pues, que es famosísima en 1953, 1960, obtuvo curación del 50% y mejoría del 25% en pacientes con epilepsia refractaria, que ya eso era un hito absolutamente extraordinario. Y ahí está la fuente de análisis, bueno, para los neuroanatomistas, celos y todos, el famosísimo homúnculo de Penfield. Algunas cositas del campo del cerebro y las emociones, volvamos a Broca, el famoso Paul Broca, que era cartógrafo del cerebro, también buscando localizaciones, regiones, describió el gran lóbulo límbico, que se conoció durante mucho tiempo como el gran lóbulo límbico de Broca. Viene de Gini, umbral, borde, y él hacía anatomía comparada todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces dijo, mire, en mamíferos superiores, gatos, perros, primates, el cerebro de ellos y el de un humano es siempre una parte, que es hasta el tallo cerebral. Se tiene un anillo, que es el gran lóbulo límbico, y para adelante viene la neocorteza y los grandes. Esa corteza de ahí. Entonces era por encima del tallo, lo rodea, y también se llamó rinocefalocorteza entorrinal y termina llamándose también cerebro primitivo. Entonces, otro aporte de Broca. Y ya un neurocientífico y médico norteamericano, Paul MacLean, le cambió el nombre de gran lóbulo límbico a sistema límbico, el sistema que regula las emociones, el conjunto de estructuras que interactúan para las emociones básicas. También le debemos a Paul MacLean algo totalmente discutible, pero él lo propuso. Es el famoso cerebro triuno, que en cada uno de nosotros hay un cerebro que ha sido denominado cerebro reptiliano, el cerebro mamífero, hasta llegar al cerebro humano. Vuelvo a decir, discutible, está bárbaro, como le ocurre, no me han hecho nunca más. Eso no es exigente, que estoy creyendo que sí, pero grosso modo se le debe a él. Y por aquí aparece un neurocirujano, y pues voy a dar los saltos grandes que ustedes estaban en lo que yo voy a mencionar ahora. Apareció un neurocientífico español que empezó a describir áreas del hipotálamo y del lóbulo temporal vinculadas con la agresión y vinculadas con la docilidad. Pero este señor era un español. En esa época, la gran mayoría de los que estaban en poder. Entonces está dividido y probablemente lo van a eliminar, ya está eliminado, pues de Cataluña, pero el señor trabajaba con toros. El señor trabajaba con toros y les implantó electrodos en el cerebro. Y el señor salía a una plaza de toros a torear con un aparato que le transmitía impulsos al toro para controlar. Entonces, miren el señor aquí en acción. Él se llamaba José Rodríguez Delgado, por ejemplo, y aquí está él con su aparato, y el toro ya va a atacar y lo dejaba quieto con los electrodos que le habían implantado adentro para demostrar núcleos vinculados con agresión y otros vinculados con paz, con tranquilidad de los animalitos. Y por aquí aparece otro personaje importantísimo, Charles Shepard. Shepard se ganó el premio Nobel de Medicina por descubrir la sinapsis. Ese fue su gran aporte. Y él, y allá con él estuvo trabajando Walter Penfield. Esta frase es divina. La corteza cerebral actúa como un jinete tratando de controlar un caballo. Caballo desbocado es un lobo de límite, cuando se desboca, pues ya sabemos todo lo que pasa y el control cortical lo logra frenar a ratos. Sobre esta doctora publiqué un artículo, Rita Levi Montalcini. Muchísimas gracias. Rita Levi Montalcini fue una neurocientífica italiana cuya biografía
Hay que leerla, es un personaje inspirador por donde uno mira. Última hija de una familia judía que por tradición debía no estudiar y quedarse cuidando de sus padres. No olvídense, yo estudio medicina. Estudió medicina y se puso a investigar con el en el sistema nervioso. Era judía, se vino la Segunda Guerra Mundial, Berlín, Roma, Tokio. O sea, Italia estaba con los nazis. Y pues apareció Benito Mussolini y dijo, nos vamos a bajar a todos los judíos que haya por acá. Entonces ella seguía investigando, se escapaba en una bicicleta e investigaba. Me acuerdo de ustedes que me contaron que utilizaron varios sitios para poder transmitir en la pandemia. Ella tenía varios laboratorios en granjas de amigos que le permitían tener en el establo embriones de pollo e investigar sobre el cerebro. Pero eso estaba ya muy difícil. Entonces se fue a Estados Unidos, sobrevivió muchos años. Y ella termina ganando el Premio Nobel de Medicina en 1986 por el descubrimiento del primer factor de crecimiento neuronal. Ella se devolvió a Italia, la nombraron senadora vitalicia, ahí está en el Senado, vivió 102 años y su último artículo lo publicó a los 100. Y ella tiene esta frase divina. Tenemos dos cerebros, el arcaico primitivo que gobierna nuestras emociones y otro más joven y que recibe nuestra capacidad de razonar. Estaba embudida de todo el racismo. Hoy el arcaico domina y es la causa de todas las tragedias que ocurren como en el Holocausto. Y sigo brincando de neurociencia a neurociencia básica, neuroanatomía, pero el descubrimiento de las neuronas espejo es algo realmente fascinante. Eso se le debe a un grupo de investigadores italianos. Todos ellos son italianos. El más conocido de él, el director del grupo, y aparece de último en el artículo, es Giacomo Risolati. Este es el primer artículo en que se habla de unas neuronas que están en el lóbulo frontal y que unos macacos cuando veían que, por ejemplo, uno de los investigadores del laboratorio estaba comiendo una manzana, el macaco estaba por ahí en una jaula, empezaba a hacer como si estuviera comiendo la manzana, y era un ensayo. Eso fue una serendipia, no estaban investigando sobre ello y se meten y descubren las neuronas. La publicación de 1992 ya lo habían identificado, pero llamar a las neuronas espejo ocurre en este artículo que es un clásico de descarga gratuita en la revista Brain y se puede ver muy bien. Yo creo que todos hemos oído hablar de Daniel Goleman por su libro de Inteligencia Emocional de 1995, pero grosso modo él dice cómo detectan las emociones, el movimiento, las intenciones del que está frente y reedita en nuestro cerebro el estado detectado y crea algo muy lindo denominado el contagio emocional. Vaya a un concierto, a un partido circular, en donde esto se convierte en algo enorme y una persona termina adoptando los sentimientos de otra. Experimentos, como les he dicho, en macacos, en humanos, y miren un experimento en chimpancés de 2004. El investigador sostiene un bebé recién nacido, pero recién nacido, minutos de nacido. El chimpancé le saca la lengua y miren ustedes la respuesta del chimpancé, pues que le saca la lengua al investigador. Una cosita así chévere. Y esto en humanos ya ha sido descubierto desde el 77. Y ahí aparece Giacomo Risolati, que ha venido aquí a Colombia un par de veces, diciendo que las neuronas en espejo te ponen en el lugar del otro. Y otro investigador italiano que está ahorita trabajando en Estados Unidos, en UCLA, tiene esta frase que es muy, muy linda. Las neuronas en espejo son los diminutos milagros gracias a los cuales atravesamos el día. Ya están ubicadas, esto también se le debe a neurocirujanos, por este tema de la neurocirugía funcional, 21 pacientes con epilepsia, electrodos profundos implantados, y empezaron a mirar áreas que se activan a hacer otras cosas. Entonces, esas motoras están en la corteza motora, corteza medial frontal, identifican las cosas por la vista, área primaria visual, y estructuras vinculadas con memoria y lóbulos temporales, y se activan más en mujeres que en hombres. Hoy en día hay líneas de investigación en el mundo entero sobre neuronas espejo, y es muy interesante. Bueno, ahora les hablo de otras neuronas. Les voy a contar algo de mis investigaciones en historia. Mis investigaciones en historia en el libro que salió en 2020 iban hasta el año 2000. Yo digo, vea, del 2000 al 2020, pues ya no es historia, es historia contemporánea. Es chévere mirar un poquito lo que está pasando. Entonces, paran ahí. Hoy decidí parar como en 2010, 2011, porque hay cositas que les quiero mostrar. Ya de hecho voy terminando. Y aparece el descubrimiento de algo que se llaman neuronas conceptuales. La verdad verdadera, ¿cuántos han oído hablar acá de las neuronas conceptuales? No es algo común. Neuronas de espejo sí,
pero neuronas conceptuales no es tan común. Entonces les voy a contar quién es el líder de esto. El líder de esto, el descubridor de las neuronas conceptuales, es digamos, una persona que está en la región. Es un argentino. Se llama Rodrigo Quian Quiroga. Él ha trabajado en diferentes lugares de Argentina, en Estados Unidos, y ahorita trabaja en la Universidad Leicester en Inglaterra. Pero el descubrimiento de las neuronas conceptuales fue hecho por él en el año 2005. ¿De qué se trataba? Nuevamente, yo siento que la neurociencia pues es toda. Hay neurocientíficos básicos, neurocientíficos clínicos, donde están los neurocirujanos, neurólogos, neuropediatras, neurofisiólogos básicos, neurofisiólogos clínicos, pero todo el mundo tiene que trabajar en equipo. Entonces, él como neurocientífico se unió a un grupo de neurocirujanos que estaban trabajando en pacientes con epilepsia y que tenían electrodos implantados. Y él empezó, a través de los electrodos implantados, a mostrar imágenes y a recoger impulsos de lo que estaba pasando cuando veían las imágenes. Él hizo este primer trabajo de él, es del año 2005. No alcanzó a aparecer en mi libro porque yo dije, paro en el 2000, paré en el 2000. Espero que en la siguiente edición ya vaya todo eso. Entonces estaban en evaluación para cirugía de epilepsia, un registro cortical en la fase preoperatoria. Y les mostró fotos de personas y lugares conocidos y registrados. A ver qué pasaba. Eso es Estados Unidos. Él en ese momento estaba en Estados Unidos, específicamente en California, en Caltech y en UCLA. Y entonces mostró allí otros personajes conocidos para los americanos. Pamela Anderson, Kobe Bryant, y puso lugares conocidos del mundo. La Torre de Pina, quizá la Torre del Puente de San Francisco, y registró. Y encontró un primer paciente. Y eso es muy chévere. Se va a ver muy bien en la gráfica. Que cada vez que aparecía una foto de Jennifer Aniston, y aparecía, después le mostraba, por aquí está Pamela Anderson, y otra vez otro poco de cosas de ella, entonces fotos de ella, no la misma foto, de lado, de perfil, para arriba, para abajo, se activaba. Entonces se llevó esto para trabajos en diferentes lugares del mundo, mostró lo que había descubierto, no fue él, pero el público, la literatura, la gente, empezó a denominar estas neuronas Jennifer Aniston. Eso es una maravilla. Yo dicto la primera clase, seguramente algunos de ustedes se la dicté, de la neurología, se llama Introducción al examen neurológico, les hablo de los epónimos, pero un epónimo que escriba la neurona Jennifer Aniston. Pues es una cosa increíble. Hay tantas cosas en YouTube, hay de todo, pero hay un portal de BBVA que habla sobre cosas, muchas cosas. Se dice, aprendemos juntos. Esto se los recomiendo como ustedes nos enseñan. Hay una hora de entrevista con él, ya les pongo grandes links, les pongo todo, hablando de qué nos enseñan en neurociencia sobre las memorias. Es absolutamente fantástico lo que él cuenta ahí y vale mucho la pena verlo. Él ya tenía su neurona Jennifer Aniston identificada. Todo. Y se puso a trabajar con Oprah Winfrey. Pero con Oprah Winfrey avanzó, ya no solo mostraba la foto, sino que puso el computador las palabras Oprah y se le activaba la neurona conceptual a esa persona. Y después puso el computador a decir en lenguaje computador Oprah y se le volvió a activar la neurona Oprah. Entonces él dijo, no está respondiendo a una foto, está respondiendo a Oprah Winfrey. Entonces viene lo que él menciona como neuronas conceptuales. Este es en YouTube, el programa de él, pero si ustedes ahorita ponen ahí que nos enseña la memoria de BWA, les va a salir, es verdaderamente agradable, es revelador todo lo que cuenta. Habla de Funes, el memorioso, le dejó un libro a Funes, el memorioso de Borges, y entonces dice, vea, esto responde a conceptos, abstracciones y no solo a un estímulo, que era lo inicial. Están ubicadas en el hipocampo, es ahí donde hizo todo su registro, y sirven para recordar conceptos más detalles. Abstraemos ideas, conceptos, reconstruimos momentos a partir de ello. Entonces es algo bonito, novedoso, y por acá hay algunos de los artículos recientes de él, cómo las memorias se guardan en el campo humano, cómo reconocemos la carta. Entonces lo ponen por ahí en PubMed y sale pues una lista muy, muy grande de publicaciones de ustedes. Yo ya voy a terminar, pero les quiero hacer una última pregunta, como de las neuronas conceptuales mientras hago una breve pausa de hidratación. ¿Por qué no me cuentan por dónde hay neuronas extracerebrales?
sin tanto feo conmigo. Aquí en la parte elástica, El famoso cerebro intestinal. ¿Dónde más hay neuronas? Claro, si salimos del cerebro, clarísimo. Toda la médula espinal está llena de neuronas, las neuronas motoras del asta anterior. Muy bien. ¿Por dónde más hay neuronas? Hay receptores sensitivos que se van a transmitir, sí, claro. Ahora que les cuento otra cosa. Hemos estado hablando, por ahí empecé y por ahí termino, de la teoría cardiocéntrica en contra de la teoría cerebrocéntrica. Corazón versus cerebro, ¿no es cierto? Eso puede ser una manera de verlo. La otra posibilidad es que de pronto el corazón trabaje realmente en una alianza con el cerebro, que no sea solamente de que, pues sí, estamos enamorados y pensamos en el ser amado o vemos la foto y se acelera el corazón, sino que por ahí hay algo más. Por ahí podría haber algo más. Y aquí viene algo que les dejo, que hay neuronas en el corazón. Para mí es bastante novedoso encontrarme con las neuronas del corazón. No son muchas, son 40.000, pero ahí están. Se llama sistema nervioso cardíaco intrínseco. Y nada que hacer, se comunica todo el tiempo con el cerebro. Esto es muy nuevo, es bastante nuevo. Uno piensa que el cerebro realmente gobierna todo, y no estaban tan equivocados los de la teoría cardiocéntrica y activa reacciones de aumento de frecuencia cardíaca y por situación de alerta. El sistema nervioso también demanda comunicación todo el tiempo. Perdón, el sistema nervioso cardíaco intrínseco tiene más, ya identificaron 20 neurotransmisores que están en dopamina, serotonina, ahí hay otra, si quisiera uno decir como otro cerebrino. Entonces, hay ganglios cardíacos, centros procesadores de información que modifican la actividad cardíaca en cada latido, los convierte en pequeños centros de integración de información y pues es una estructura sobre la que se está investigando cantidades. Estos investigadores en 2020 ya le disecaron, identificaron perfecto el sistema nervioso cardíaco intrínseco de unas vacas. En el artículo sale el corazón girando, todo, una cosa bastante espectacular. Vean ustedes cómo va esto. Ahí están ya las áreas bien identificadas, todo, en Jefferson University. Entonces, pues bueno, sí, el cerebro, sin duda, creo que para todos los que estamos acá no es tan grave decirlo en un ambiente de personas vinculadas a la neuro, sin duda es el órgano más extraordinario que tenemos, pero permanentemente aparecen investigaciones y cosas de las que espero haberles dejado un bonito recuerdo el día de hoy. Y con esta me despido. Muchas gracias. Bueno. Es muy amable y por supuesto, quien quiera preguntar. Yo creo que si quieren dejo de compartir. Voy a dejar de compartir, espero no tirarme nada acá, pues para que nos veamos todos. No, listo. Oscar, ¿qué hubo? Hola, Leonardo, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Bien? Interesante tu charla. Nos hiciste un paseo neuroanatómico y funcional de lo que pues nosotros, los neurocirujanos, a veces tenemos como ganas de la investigación, pero interesante de tu exposición. Gracias. Muchas gracias. Muy bien. No sé si alguien por acá. Yo sí tenía una réplica sobre esto. He escuchado unas neuronas, pues son nuevas, pero. Dale, de pronto buscamos todos. Neuronas en Rusia. No sé de qué se trata. Las escuchaste como me hice una charla de neurociencia de la Pontificia Bolivariana y hablaban de neuronas en Rosetta, que son muy nuevas, pero nunca dijeron a qué sirven. Bueno, pues vamos a buscarlas y aprender de las neuronas en Rosetta. Cuéntame. De neurociencia en las escuelas de América, de clases. No, de todo, hay unas bellezas de trabajo sobre eso, ¿no? Digamos que, es que cuando esbozamos posible título de la charla, está de hecho en el libro un capítulo dedicado a ello, hay otra que se llamaba Una aproximación a la historia de la neurocirugía, y terminamos optando por esta, pero en la historia de la neurocirugía precolombina hay cráneos preparados en los 5 continentes, primero, todas partes se prepararon. Y
Los campeones mundiales de las preparaciones fueron los peruanos, específicamente una tribu que se llamaba los Paracas. Paracas eran aparentemente de un nivel de agresividad, pero brutal, porque hay campos enteros de cráneos de personas, también esqueletos, de personas que murieron. Pero también en esa misma región se han encontrado en solo esa región más de 1000 cráneos preparados. Y es lo que ha permitido pues, investigar un poco sobre neurocirugía precolombina, como con dos enfoques. Pues no existía la escritura. Luego estamos hablando de prehistoria, paleomedicina, arqueomedicina, así se llama. Toca trabajar sobre los restos, sobre lo que hay por allá. Entonces, una teoría se va por la vertiente mágico-religiosa, que tiene que ver con dos condiciones que permanentemente vemos ustedes y nosotros, que son la epilepsia y la cefalea. Pues los colegas que trabajan en psiquiatría, las enfermedades mentales. Entonces se dice, o las teorías, prácticamente todas, eso sí en todo el planeta, mágico-religiosas eran posesiones por espíritus diabólicos, o ya por diablos, se metían dentro de la cabeza de la persona, de alguna manera había que sacarlos, abrir una ventana, y entonces se decía que el chamán, con algunas habilidades neuroquirúrgicas, se daban al paciente, lo medio inmovilizaban, con un aparato que se llama el tubi, le hacían una ventana para que se fueran los espíritus malignos. Hasta ahí es una teoría no lejos de estar comprobada, no hay nada escrito. La otra, que sí parece también muy válida, es que eran verdaderos neurocirujanos. Eran verdaderos neurocirujanos, eran fracturas craneales producidas por traumas con masas que ellos tenían, con las que se atacaban unos y otros, y pues lo que hacían era corregir las fracturas. Y hay unas correcciones de fracturas, y además de eso, pues agujeros de preparación que muy seguramente tuvieron que ver con drenaje de hematomas. De esos cráneos, que son muchos, pero muchos, el 60% tienen callo óseo. Alrededor de esas, pues, aberturas, alrededor de las preparaciones, o sea que sobrevivieron. 60% sobrevivió, 40%. O por el trauma o durante la cirugía o lo que fuera, no se alcanzó a generar callo óseo. Hay un personaje de la historia de nuestro país, no solo de la medicina, de la ingeniería biomédica, que es el doctor Jorge Reynolds Pombo. Ustedes lo han visto o en videos o en conferencias. Un hombre inquieto, conocidísimo por el corazón de las ballenas, porque en 1958 ideó el primer marcapaso externo grande, que lo tenía un ecuatoriano, él cuenta la historia, y para poderlo cargar el marcapaso, lo único que podía hacerlo era con una batería de un carro. Entonces el ecuatoriano andaba cargando con la batería para que su corazón funcionara. Y en un viaje que hizo al Perú, estuvo en el Valle de los Paracas, así, pero muchísimo tiempo. Y yo no sé si recuerdan una época en que uno recogía fósiles por todas partes, los niños los vendían. Ahora eso no se hace, porque pues son patrimonios, se cuidan, todo. Ayer igual regalaban los cráneos o los vendían por nada, y él se trajo tres cráneos, los tenía guardados en su laboratorio. Y se puso a inquieto, pero absolutamente inquieto de la investigación, se puso a trabajar sobre esos cráneos con una técnica de realidad aumentada que ya se ha hecho para tratar de reconstruir, por ejemplo, la cara de Jesús o de la Virgen María, para poder reconstruir la cara de los tres sujetos a los que pertenecían los cráneos. Y hizo una reunión en la Academia de Medicina, me invitó. En esa época se usaban todavía los poderes para uno ponerlos en el computador. Hoy en día en internet se puede todo, y pues al final donó los tres cráneos, están allá en el Museo de Historia de la Medicina. Les hizo un montaje espectacular, dan vueltas con unos motorcitos. Él los puso ahí en un lugar para exhibirlos con espejos, pero nos mostró los rostros de los tres sujetos pues, que pertenecían a esas tribus que murieron, pues tenían calor, habían sobrevivido. Pero hay puntos bastantes. Aquí se han encontrado en el plano de adolescencia. Y en muchos países de Europa, hay muchas partes. Un capítulo fascinante de la historia de la medicina y de la neurociencia. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, yo creo que ya Le damos las gracias, doctor Leonardo Parra. Realmente, su conferencia, como siempre, nos aparta de nuestro día a día, y como siempre usted hace parte de nuestra casa, ¿no? Y gracias nuevamente, doctor Leonardo Parra. Muchas gracias, también en toda la evolución que se desarrolló. Y gracias a los asistentes por Zoom, gracias a todos también por su tiempo. Y hoy, gracias. Los semilleros.
Gracias a todos. Doctora Carolina, Marta Carolina, Chao, gracias, doctora chao, Oscar. Muchas gracias a todos, doctor. Un placer escuchar esa conferencia tan interesante. Gracias a ti. Que estén muy bien. Bueno, aquí los expertos en tecnología ya rematen. Gracias, doctor, por la charla, muy interesante. Muchísimo. Muchas gracias.